Bienvenidos, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Bienvenidos a todos ustedes, los profesionales y empresarios comprometidos PEC. Les cuento que hoy tenemos una reunión muy especial, un poco diferente a lo convencional, a lo que hemos venido tratando en este tiempo, pero estoy segura de que será de gran edificación y de gran aprendizaje. Hoy terminamos nuestro ciclo denominado Know-How y tenemos la ansiedad, el tema de la ansiedad en forma de panel. Hoy hemos invitado a varios expertos que abordarán este tema desde su perspectiva, desde su profesión. Así que les invito a que hagamos una corta oración para que iniciemos este tiempo. Papá Dios, queremos entregarte este panel, este tiempo, oh Dios, de edificación y de aprendizaje. Hoy te rogamos que seas tú hablando a nuestra necesidad, a todo aquello que de pronto necesitamos dejar delante de ti. Todo el afán, toda la ansiedad, toda la incertidumbre que de pronto usted esté viviendo en este momento, hoy aproveche esta temática para dejarla delante de Dios y para decirle a Dios que le hable a su corazón. Dile, Señor, háblame a través de los profesionales que hoy estarán con nosotros compartiendo este tema y sé tú permitiéndome, Señor, vivir la paz que yo necesito vivir, aquella paz que solo tú sabes dar. Quédate con nosotros, oh Dios, y que este tiempo sea de gran edificación para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este panel. Esta será una metodología con la que queremos hacer una conversación amena, amable, pero sobre todo que nos pueda aportar elementos para entender qué significa la ansiedad. Para eso hoy tenemos tenemos un grupo de invitados especiales, expertos en el tema. Quisiera presentarme, mi nombre es Iván Darío Ñungo, yo soy misionero de la ICT y voy a tener esta oportunidad, este gran privilegio de moderar este debate, esta discusión. Para ello vamos a contar con un equipo, como le decía, de expertos. ¿Quiénes son ellos? Tenemos a Ángela Vaca, psicóloga de la Universidad Javeriana, con un magíster en psicología clínica, experiencia en salud mental y además es certificada en terapia dialéctico-conductual para el manejo de trastornos emocionales. Actualmente ella trabaja en la Clínica Valle de Lili en atención a pacientes adultos con dificultades severas en la regulación emocional. También está con nosotros Angélica Scott. Ella es economista, tiene una maestría en negocios y es formadora y capacitadora en temas de finanzas y negocios digitales. Nos acompaña también en esta noche Andrés Lesmes. Él es graduado de la Montclair State University como diseñador de productos y servicios con énfasis en negocios. Ha desarrollado diversos productos para marcas como Ferrari, Hugo Boss, Movado, entre otras. Actualmente es el cofundador de Startup. Y nos acompaña también Andrés Mauricio Sánchez. Él es abogado, teoterapista y misionero de la ICT, quien también estará brindándonos una perspectiva también teoterápica acerca del tema de la ansiedad. ¿Cuál es el propósito de este foro? ¿Cuál va a ser la metodología? Y entramos en materia. El propósito es que nuestros espectadores tengan elementos que les permitan analizar desde una perspectiva interdisciplinaria la ansiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una conversación, por eso quiero saludar en esta noche a nuestros panelistas. Quiero que por favor abramos un segundo nuestros micrófonos y le demos un saludo corto a cada uno de ellos. Ángela Vaca, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Iván, y bueno, a todos, muy contenta de estar aquí y bueno, espero que sea muy fructífero este tiempo para todos. Muchísimas gracias. Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación a este panel, al resto de los panelistas y bueno, a la gente que nos está viendo. Esperamos que este tiempo sea muy especial.
Bueno, y también está Andrés Sánchez, que es el director mundial del PEC. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muy contento, como siempre, de poder acompañarlos en este tiempo que seguro va a ser muy enriquecedor para todos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia? Yo creo que uno de los temas más importantes acá en el tema de la ansiedad es poder entenderlo primero inicialmente de una perspectiva psicológica. En las redes sociales es casi que tendencia todos los días. Las personas manifiestan que tienen dificultades, por ejemplo, para conciliar el sueño, sus rutinas se han visto trastornadas, se acuestan muy tarde o se levantan muy tarde, y muchos manifiestan pues sentir o tener, digamos, síntomas de ansiedad. La pregunta para Ángela Vaca es, ¿esto es efectivamente un síntoma de la ansiedad? ¿Qué significa estos trastornos del sueño que son a veces tan comunes verlos ahora en temas de las redes sociales? Tienes la palabra, Ángela. Bueno, pues quisiera empezar diciéndoles que los trastornos del ciclo del sueño no necesariamente corresponden a un trastorno de ansiedad. Como tú decías, en este tiempo de confinamiento preventivo obligatorio, pues todos cambiamos la rutina de manera considerable. Y eso, en términos generales, implica cierto tipo de crisis. Las crisis tienen que ver con las cosas que son súbitas, con las cosas que son inesperadas y con lo que yo evalúo como que tengo muy poco control. En ese contexto general, una de las manifestaciones que puede ocurrir es una alteración en el ciclo del sueño, que generalmente se presenta por dos razones. Una, porque como tú decías al principio, toda la rutina se cambia, se altera, digamos que de pasar de un ritmo de vida acelerado en la calle, donde uno funciona en diferentes roles y demás, pasa a hacerlo todo en la casa. Cuando uno se está tratando de habituar a eso, probablemente las noches y los días son más largos para uno y uno podría decir, bueno, tengo más tiempo para ver televisión, para leer, para hacer cosas en el computador, y uno no se da cuenta y le pueden dar las 2 o 3 de la mañana y uno está ocupado. En ese sentido, ya de por sí, una alteración básica del sueño, porque si yo me acuesto muy tarde, inevitablemente me voy a levantar muy tarde. Esa es una de las opciones, pero la otra puede ser producto de cuando uno está en una situación inesperada que genera mucha incertidumbre, como el caso, pues como lo que estamos viviendo a nivel mundial. Puede ocurrir que justo en el momento de intentar dormir, donde todos los estímulos externos están más o menos apagados, donde no hay mucho ruido, donde yo estoy más bien solo con lo que pienso y lo que siento, puede haber como una ráfaga de pensamientos que se vuelven como intrusivos y casi siempre son del tipo de preocupaciones o predicciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no puedo trabajar? ¿Y mi familia? Y eso hace que haya realmente un problema en el ciclo del sueño, básicamente. Perfecto. Entonces, estamos diciendo que la ansiedad no necesariamente lo tengo que asociar con una enfermedad psicológica, sino que estamos hablando de un tema específicamente puntual. Por lo tanto, digamos que la segunda pregunta, Ángela, sería... si estoy ansioso, ¿es igual, es lo mismo que estar enfermo? ¿Debería acudir a tomar algún tipo de medicamentos por algún síntoma o algún episodio de ansiedad o ansioso? Bueno, realmente no necesariamente, no ocurre en todos los casos. La ansiedad normal es una emoción. Todas las emociones en los seres humanos son adaptativas y tienen una función particular y un propósito para la supervivencia. La ansiedad, por ejemplo, digamos que cuando tenemos un peligro real o inminente para nuestra vida o nuestra integridad, la ansiedad es una emoción que me prepara para la acción, para resolver, para, protegerme, ¿sí? Entonces, en esa medida, la ansiedad dentro de este contexto de tantos cambios es una emoción normal y natural. ¿Cuándo uno podría decir que de pronto la medicación es relevante o es incluso una necesidad consultar médicamente? Cuando se presentan dos principios básicos en esa emoción. Uno es muy intensa, ¿sí? Se exacerban mucho las respuestas fisiológicas, o sea, lo que yo siento en el cuerpo, como por ejemplo
palpitaciones, sudoración, temblor en el cuerpo, sensación de una mariposita en el estómago, como de vacío en el estómago, sensación de como de irrealidad. Eso, si se exacerba mucho, así como lo que les hablaba ahorita de los pensamientos que se vuelven intrusivos, constantes, persistentes, y eso me genera mucha preocupación, mucho temor, pero adicional se presenta algo en el comportamiento que es vital, y es que yo pongo todo mi esfuerzo para tratar de no sentir ese malestar. Entonces, o duermo, o como mucho, o me paso en el televisor, o me paso tratando de mirar qué hay en internet para yo poder zafarme de esa emoción. En ese sentido, ya no se considera tan adaptativo, porque lo que implica es que yo estoy deteriorando mi funcionamiento cotidiano, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy intentando trabajar, pero yo tengo esa sensación de malestar en el cuerpo, entonces yo me paro 5.000 veces a la cocina a ver qué como, luego hablo por teléfono, luego miro a la ventana, luego leo las noticias, y eso no me permite ser efectivo en el trabajo, y así en cualquier rol. Cuando yo veo que esto es muy exacerbado y además de eso, que se mantiene por mucho tiempo, más de 3 semanas, más de 4 semanas, y adicional, antes de la cuarentena, yo ya venía experimentando esos síntomas, entonces sería valioso y útil consultar a un experto, a un médico. Esa era como la pregunta que te iba a hacer a continuación. Digamos que de acuerdo entonces a lo que nos estás diciendo, todos en esta cuarentena hemos tenido algún nivel de ansiedad y eso se nota hasta en los kilos de más que podemos tener. Pero, digamos, ¿cuál es la diferencia o cuándo yo debo prender las alarmas, debo buscar ayuda cuando ya esto pasa de ser un tema específico, puntual, coyuntural? Y cuáles serían, digamos, algunas evidencias que me muestran que debo buscar, digamos, ayuda especializada? Bueno, lo primero que yo quisiera precisar es que a veces culturalmente, y aunque aquí pues obviamente nos están escuchando de muchos países y lugares del mundo, pero creo que a nosotros como seres humanos nos han acostumbrado e incluso nos han enseñado a que cualquier tipo de malestar emocional es malo y hay que evitarlo a toda costa. Si yo tengo esa premisa y yo empiezo a sentir lo que les decía anteriormente, esas sensaciones fisiológicas, esos pensamientos, esas emociones de miedo, incertidumbre, yo prendo mis alarmas y yo digo, algo está mal, y seguramente en algunas ocasiones voy a intentar, a como dé lugar, apagar esa emoción que es difícil y que me genera mucho malestar. Pero es importante entender que por el hecho de estar vivos, el malestar o el dolor es inherente a la condición humana y no está mal. Entonces, si yo tengo en cuenta eso y yo logro identificar, ok, estoy entendiendo que tengo ansiedad, tengo miedo, tengo incertidumbre, estoy preocupado, pero lo puedo enmarcar en el contexto de que literalmente la vida como la conocíamos hasta mediados de marzo ha cambiado y es lógico y esperado que todo mi sistema emocional, cognitivo, conductual se altere. ¿Para qué? Para intentar buscar el equilibrio y el ajuste para yo adaptarme a esto nuevo que me llegó, que yo no sabía que me iba a llegar. Perfecto. Hasta ahí no hay necesidad de buscar, digamos, ningún apoyo adicional. Perfecto, muy bien. Dos cosas que son importantes aquí. La primera es un tema también sobre la metodología del panel y es, muy seguramente en este momento todos estamos escribiendo allí en el chat en vivo. Usted puede, por favor, formularnos sus preguntas. Muy seguramente quedarán inquietudes sin resolver porque aquí nuestro mayor enemigo es el tiempo, pero la Dirección Mundial del PEC va a estar haciendo un banco de preguntas que nos servirán para responder en unos programas más adelante. Entonces, anímese a hacer sus preguntas generales o tal vez algunos de los expertos para que a través del PEC podamos direccionarles. En segundo lugar, Ángela, quisiera entonces hacerte una pregunta y es, ¿qué puedo hacer para contrarrestar? ¿Qué buenas prácticas podría yo realizar para disminuir pues, mis niveles de ansiedad o los factores que están detonando esos comportamientos ansiosos en mi vida? Bueno, una de las cosas que es importante es poder identificar, nombrar y reconocer toda la gama de experiencia emocional que estoy teniendo. ¿Sí? Cuando yo la puedo identificar y no luchar contra ella,
es mucho más fácil adaptarme a lo que está pasando. Yo puedo decir, ok, hoy tengo miedo, me siento ansioso y con la ansiedad y el miedo puedo acompañarme, puedo permitir que estén conmigo y me voy a poner en marcha a resolver el día, lo que tengo que hacer, que va conectado al segundo punto. La segunda invitación es procurar tener una rutina. Cuando yo no hago una rutina en el día, cuando yo no puedo, digamos, formarme una idea de lo que va a pasar en el día, es más fácil darle cabida a los pensamientos intrusivos, a las preocupaciones, ¿sí? Y otra cosa muy, muy importante es poder identificar las necesidades que yo tengo físicamente, emocionalmente y también espiritualmente. Entonces, físicamente, moverse es importante. Si yo no puedo salir a la calle, yo tengo que procurar moverme por una razón muy importante. Cuando yo me muevo y hago algún ejercicio aeróbico, el cuerpo libera una sustancia química que se llama endorfinas, que las endorfinas, digamos, generan bienestar en sí mismo y eso no requiere ninguna medicación. Entonces, a veces incluso con añadir ese elemento a la rutina nos vamos a sentir mucho mejor. Y lo último es procurar mantener la conexión emocional, aunque no la podamos tener físicamente. Eso es muy importante. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Uno, identificar las emociones, tener claridad, examinarme a mí mismo con claridad para poder discernir, incluso diferenciar episodios de ansiedad, tal vez con otros factores relacionados, como puede ser incluso la presión, la tristeza, la angustia, preocupación. Digamos, identificar con claridad qué es lo que estoy sintiendo. Segundo, nos dices generar rutinas. Súper importante, por ejemplo, el tema de actividades físicas, ejercicio, todo lo que pueda implicar actividades aeróbicas. Nos dices también identificar y tener claro cuáles son nuestras necesidades a todo nivel, espirituales, emocionales y también físicas. Y finalmente, nos dices que, ¿cuál es la última? Mantener las redes sociales, los vínculos emocionales. Es muy mantener los vínculos, que además, digamos, este tiempo de distanciamiento social, pues lo que ha hecho precisamente es alejarnos y eso también ha podido ser un factor detonante de comportamientos ansiosos. Sí. Ángela, y allí también quisiera que Angélica nos pudiera empezar a orientar. Hay digamos, algunos elementos que son, digamos, más detonantes que otros. La gente tiende a sentirse muy ansiosa por temas económicos, ¿sí? Por sus finanzas personales. Estoy hablando, por ejemplo, personas que perdieron su trabajo, personas que tienen una disminución significativa en sus ingresos, otras personas que, digamos, sus acreedores, llámese entidades financieras, bancos, todos estos servicios financieros están encima de nosotros. Entonces, digamos que también la parte económica también es un elemento, si no es en este momento uno de los más preocupantes. Por eso yo quisiera preguntarle a Ángela, ¿qué tiene que hacer una persona que Angélica. Quisiera preguntarle, Angélica Scott, ¿qué tiene que hacer una persona que ha visto en este momento significativamente reducidos sus ingresos? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como economista le puedes dar a una persona que está ansiosa o preocupada por sus temas de finanzas personales? Vale, mira, Iván, normalmente las dos únicas variables con las que uno puede jugar, no solamente a nivel personal, sino también macro, son o los ingresos o los gastos. Si los ingresos se han reducido considerablemente, lo primero que se hace es reducir los gastos. Y yo sé que esto parece obvio, pero en realidad un gran error que se comete es pensar que esto se va a solucionar relativamente pronto, o pensar que se va a solucionar cuando aparezca la vacuna del COVID, cosa que no es así, o por lo menos se anticipa que no va a ser así, se anticipa que esto va a ser una recesión, es el inicio de una recesión a nivel global que puede extenderse hasta 2 años. Por lo tanto, uno mantiene, por ejemplo, ciertas suscripciones que no son necesarias y uno dice, pero es que son solamente $10 al mes. Hablo en dólares como para que todos hagan la conversión, ¿no? Que ahora se llaman como suscripciones hormiga, ¿no? Que uno debe $5 aquí, $5 a servicio de televisión, correo electrónico, una cosa, la otra. Entonces la recomendación es cerrar esas brechas, ¿no? Las que no sean exageradamente necesarias
finalmente al final obviamente suman. Entonces primero pues sí, reducir gastos lo posible. Sabes que hay un tipo de gastos que drena mucho y son los gastos como morales o los gastos sociales, ¿no? Es que cumplió años no sé quién, yo siempre le doy algo, es que es mi tía del alma, es que... Ahora, eso obviamente yo respeto la decisión de cada uno, pero me están pidiendo sugerencias. Creo que en esas situaciones todos entendemos que este tipo de cosas se pueden presentar y son gastos que si no son obligatorios, es mejor no hacerlos. Hay muchos gastos en los que caemos por no quedar mal, ¿vale? Viene ahora a mitad de año, junio, viene el Día del Padre, ¿no? Entonces no digo que no tengan un detalle, obviamente, pero que en ese sentido, como te digo, es que una cosa es el detalle, no sé, digo yo, el Día del Padre, otra cosa son los gastos por quedar bien, ¿no? Entonces ya cada quien pues hace esa relación. Ahora, los gastos no se pueden disminuir perpetuamente, o sea, tienen un límite, evidentemente, ¿no? O sea, ya hay un momento donde ya yo no puedo disminuir más. Donde hay que centrar la atención, en mi modo de ver, es en aumentar ingresos. Y muchos podrán decir, Angélica, es una ridiculez lo que estás diciendo, que precisamente es lo más difícil en este tiempo. Y yo puedo decir, sí, es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, hay maneras, y pues aquí en la audiencia que nos ve, hoy en día la gran oportunidad es la reinvención a nivel profesional. Primero, digamos, hay dos opciones. Si tú tienes ya conocimientos o habilidades que puedes ofrecer a través de Internet, no solamente en el marco de una empresa que te emplea, porque ojo, estamos hablando de personas que perdieron su empleo o que tienen un empleo, pero que están viendo un riesgo muy grande de perderlo también, pero tú puedes ofrecer tus servicios como abogado, como médico, como nutricionista, como veterinario, videógrafo, o sea, casi todas las profesiones pueden ofrecer sus servicios a nivel digital. Yo creo que a veces el problema es que simplemente nos cerramos a que si yo no tengo un empleo estoy perdido y creo que eso alimenta la ansiedad, el sentir que no tengo o no sé o no, qué hacer, o sea, no estoy haciendo nada por cambiar esa situación. Hoy en día muchos en situaciones como esta lo que han visto es precisamente una oportunidad de vender sus servicios e incluso de venderlos a un mejor precio que estando pues en un empleo. Mira, lo que tú dices yo creo que es uno de los mayores aprendizajes que se pueden sacar de este confinamiento y de esta cuarentena y es la necesidad de generar, ingresos adicionales. Es claro que no se puede vivir de una sola fuente de ingresos. Y allí seguramente un poco más adelante Andrés es un experto en el tema del fomento de empresas, de emprendimientos, de nuevas tecnologías, pues podría también darnos una mano y una ayuda indicándonos, por ejemplo, en qué sectores sería estratégico ahora estar pensando algún tipo de emprendimiento. Pero sigamos, antes de adelantarnos allá, sigamos con las recomendaciones, Angélica, que nos está dando frente a la generación de nuevos ingresos y cómo hacerlo. Sí, te decía entonces que, bueno, la otra opción es, digamos, tú dices, no, yo tengo una habilidad que puedo ya empezar a monetizar a través de Internet, pero sí hay muchos negocios online que una persona que diga, yo no sé, no tengo una habilidad como clara, pero son negocios más genéricos que también se pueden empezar a hacer, como el comercio electrónico y demás, que eso también supongo Andrés de pronto lo va a tocar. Quiero cerrar esta parte diciendo algo muy importante con lo que acabas de decir. La recomendación para el tiempo que viene es que todos tengamos N más una fuente de ingresos, donde N es el número de integrantes de tu casa. Entonces, si tú eres soltero, vives solo, pues deberías tener mínimo 2 fuentes de ingreso recurrentes, aparte de un empleo, si es que lo tienes, o 2 totalmente independientes. Si son 2 personas y estás casado, pues deberían ser 3 fuentes de ingreso. Y eso aplica no solo para los que han perdido el empleo. Sé que muchos que nos están viendo mantienen su empleo, han seguido teletrabajando, les han seguido dando su salario, pero yo digo, ojo, lo que viene probablemente es una recesión que va a ser un poco más larga de lo que todos pensamos. Ojalá que no, pero ese es el pronóstico. Y hay que apuntarles, así tengas un empleo, pues con mayor razón, o sea, tienes como financiar de pronto una segunda fuente de ingresos ya, o una segunda o tercera fuente de ingresos ya, porque no podemos pensar, o sea, el tema de la estabilidad laboral, o sea, ya ese es un término que prácticamente desapareció o tiende a desaparecer, y bueno, creo que es la oportunidad realmente para todos de emprender y tener nuevas fuentes de ingresos. Esa debería ser la prioridad ahora. Recortar gastos y encontrar nuevas fuentes de ingresos. Muy bien. Vamos a colocarnos en el caso
en la situación hipotética, pues que no es tan difícil de pensar, y es, listo, estoy pasando un mal momento económicamente hablando, esto me está generando ansiedad, todas las dificultades mentales, físicas y emocionales que acaba de señalar Ángela, nuestra psicóloga. Tú nos haces recomendaciones también sobre generar nuevos ingresos, incluso me gustó la frase N+1. Listo. Angélica, yo estoy en este momento endeudado, tengo deudas aquí, tengo deudas allá. ¿Qué recomendaciones o qué debo de hacer como para poder renegociar, para poder, digamos, atender específicamente los compromisos financieros que son inevitables en este momento? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto? Vale, mira, bueno, una opción que yo creo que es bastante tradicional es la de revisar la manera de renegociar la deuda o consolidar deudas, obviamente teniendo muy en cuenta, porque a veces lo que hacen esos procesos es que te amplían el número de cuotas, te las ponen un poco más pequeñas, pero realmente en temas de intereses lo que vas a hacer es que vas a pagar muchísimo más de la deuda. Claro, en una situación extrema, si es la única opción que hay, que creo que eso están haciendo muchas entidades de estas de créditos estudiantiles, en realidad lo que están haciendo es incrementar los intereses, o sea, lo que finalmente vas a pagar por intereses y ahora te dejan cuotas más bajas. Si es la única posibilidad que te brindan, pues evidentemente hay que hacerlo. Sin embargo, hay otro tipo de procesos de consolidación de deuda donde uno puede verse menos afectado en la tasa de interés. Entonces yo creo que aquí un punto importante, ¿sabes cuál es eso? Es como entender yo cuánto pago de intereses por cada deuda, porque la gente no tiene o tendemos a no tener eso muy claro. Entonces, cuando tú tienes claro los papeles de tu... Es lo que pasa muchas veces cuando el banco llama y dice, mire, señor Iván, estoy interesado en refinanciar su deuda. Entonces uno dice, no, pues súper chévere, pongámosla 12 meses más. Lo que no sabe es que también está extendiendo y aumentando sus intereses y pues por supuesto su endeudamiento futuro también. Claro, entonces eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero es eso, yo pensaría que uno revisar los extractos de su tarjeta de crédito y demás y darse cuenta realmente uno cuánto paga de intereses y entender que eso es un efecto compuesto, entre más pasa el tiempo, pues tú estás pagando más y más intereses, ¿no?, a las entidades bancarias. Ahora, hay un método, también a varios les puede servir, no me voy a ampliar mucho aquí porque pues, sé que eso requerirá más tiempo, pero lo pueden encontrar en internet y es el método de la bola de nieve. Y lo otro que se puede hacer, si yo tengo varias deudas a la vez, es tratar de pagar primero la más pequeña y en este caso dejar las demás en el pago mínimo, pero todo ese esfuerzo que yo voy a hacer por dividir, digamos, mis pagos, no sé, 1 millón de pesos, por decir algo, 300,000 pesos, no sé, 100,000 pesos en 3 deudas, es mejor meter toda esa cuota en la más pequeña y las demás mantenerla en el pago mínimo, salir de la más pequeña y luego todo eso que se destinaba a la más pequeña, llevarlo a pagar por completo la deuda número 2 y luego la deuda número 3. Eso reduce tiempos muchísimo, nosotros lo hemos comprobado, o sea, yo lo he comprobado con las personas que atiendo, eso es real y sabes que hace uno que termina ahorrándose muchísimo en tasa de interés. Entonces les recomiendo mucho buscar información sobre eso, el método de bola de nieve para salir de deudas. Uno puede reducir hasta en 3, o sea, a la tercera parte del tiempo, él pagó todas sus deudas y evidentemente cuánto te ahorras en el tema de la tasa de interés. Es mi sugerencia por lo pronto, porque sí, el tema de la deuda es lo más complicado. Bueno, y otra cosa, ya con esto termino esta parte, yo he visto a muchos profesionales hacerlo, es que uno, para empezar esa bola de nieve, o sea, para empezar a saldar deuda por deuda, la gente lo que hace es primero un inventario de cosas que uno tiene en la casa que no usa, bicicletas, televisores que no usas o que no son indispensables para vivir. Y yo he visto eso, hay gente que hace eso. Hoy en día ese tipo de cosas se pueden vender, porque así como algunos de pronto no tienen o no quieren invertir en eso ahora, hay muchos que sí, que aprovechan todo esto y que todo está bajando de precio para comprar o para cambiar electrodomésticos, bla, bla, bla. Y yo he notado eso, como una persona vendiendo algunas cosas que realmente no necesita, se hace un primer monto y con eso arranca, por ejemplo, el tema de la bola de nieve, o con eso arranca incluso el tema de generar alguna nueva fuente de ingresos adicional. Créanme, eso no es nada descabellado y creo que está al alcance de casi todos, si no digo de todos, más de lo que nosotros pensamos.
Muy buena recomendación porque digamos que inicialmente uno podría pensar incluso que lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda más grande, la que más ansiedad le genera, ¿no? Pero lo que nos está recomendando es comenzar por lo más pequeñito y luego ir avanzando hacia lo que está generando mayores intereses. Muy buena recomendación, Angélica. Una pregunta también frente a este tema, no sé si tienes algún conocimiento en términos generales, porque como tú lo dices, nos escuchan, digamos, o nos están viendo también de muchas partes en este momento. En los gobiernos nacionales y la legislación, específicamente en este tiempo de pandemia, ¿cómo están protegiendo a los consumidores, a sus ciudadanos? Bueno, para ser muy franca, Iván, la verdad yo no veo que realmente se esté haciendo alguna política por proteger las finanzas de los consumidores. Y creo que más allá de que si los gobiernos son o no negligentes, el tema es que no tienen la capacidad realmente para proteger. Ojo, es que una cosa es que estén dando ciertas líneas de crédito en algunos países, donde dicen, por ejemplo, que hay ciertos periodos de gracia, pero pues eso no necesariamente es que no paguen tasa de interés, sino que se las aplazan. Otra es que se les den ciertos alivios de crédito, por ejemplo, a las empresas para que no quiebren, lo cual pues también está en entredicho porque se les da algún crédito, pero en realidad es para que ellos no despidan a la gente, o sea, ellos tienen que seguir pagando todos sus gastos fijos, aunque no estén vendiendo. Entonces, pues tampoco termina siendo como una protección como tal. A los profesionales, que pues son los que nos ven en su mayoría en este programa, yo creería que no hay políticas. O sea, hay otros tipos de subsidios que se están dando a poblaciones muy, muy vulnerables, cosa que es justa y pues obviamente necesaria como para las necesidades muy básicas, mercados y demás, pero entonces sí queda como esta gran masa de personas, ¿no? Que son empleados, que son profesionales. No eres el banquero, no eres una persona que de pronto está en una situación de extrema vulnerabilidad, y son las personas que, sí, claro, es un sector que está siendo bastante desprotegido. Así se diesen algunas ayudas, créeme que son no para proteger tus finanzas, es como para dinamizar un poco el consumo, y eso se está haciendo en muchos países europeos. Yo no lo veo tanto en Latinoamérica y no creo que vaya a ser una realidad en los países americanos. Entonces, ¿cuál es el peligro un poquito de sí, la idea es yo concluyo algo frente a eso que me parece interesante. Bueno, te decía que el peligro un poco es si se aplica por alguna línea de crédito y demás, pues finalmente deuda es deuda, en algún momento eso va a tener todo un peso sobre uno, y en el caso, como te digo, que fuesen subsidios o algún otro tipo de ayuda, en realidad no es proteger las finanzas, sino incentivar un poco el consumo, que la gente salga y compre. Ok. Realmente, aquí la semana pasada, la vicepresidenta, estamos hablando de Colombia, digamos que fue bastante polémica por haber dicho algo, digamos, que más o menos es lo que estás intentando decirnos, obviamente en palabras muy técnicas, y es, no podemos quedarnos esperando las ayudas del gobierno porque definitivamente o no van a llegar o van a ser insuficientes. Lo que hay que trabajar es más bien en lo que tú nos dijiste anteriormente, la generación de empresa y generación de nuevos ingresos. Para que terminemos esta parte muy, muy, muy buena, por cierto, de manera concreta, Angélica, ¿qué recomendaciones puedes hacerles a las personas a la hora de hacer su presupuesto y sus finanzas personales y familiares? Algunas cosas que debamos tener en cuenta y que no me pueden faltar. Bueno, entonces, resumiendo, obviamente eliminar gastos innecesarios, eliminar gastos morales en lo posible. En lo segundo, yo pensaría ya reorientar ciertos gastos ya a mediano plazo. Por ejemplo, muchas personas ya empezaron a hacer eso, y es cambiarme de apartamento a uno un poco más pequeño, porque si tú puedes liberar 200.000 pesos, hablo en pesos colombianos, cada mes, eso es bastante. O sea, eso en ese momento cuenta, y cuenta muchísimo. Entonces, reorientar también otro tipo de gastos, cambiar, no sé, carro si se puede y demás. Generar, obviamente, o tratar de generar nuevas fuentes de ingresos. Los que tienen aún ingresos mes a mes porque no han perdido su trabajo, yo les recomendaría también ver las opciones de invertir en fondos de inversiones. Eso se puede hacer hoy desde el celular, con aplicaciones del celular como Acorns, no sé si la conoces, Finavit es otra. Bueno, y hay muchas más donde uno puede empezar a invertir hasta desde $20 al mes, pero quienes inviertan en fondos de inversiones sí tienen que saber que no es como para
que tú hagas un ahorro y lo saques al año, ¿no? Eso es pensando un poco más a largo plazo, pero eso le ayuda a uno a solventar momentos de crisis que puedan llegar después. Pero sí se lo recomiendo mucho a los que tienen hoy de pronto ingresos. Okay. Y empezar a repensar el presupuesto personal, el presupuesto... ¿Cómo distribuir o cómo redistribuir esos ingresos? Yo los manejaría, o los manejo realmente de esta forma, y espero pues les pueda funcionar, es del 100% de lo que uno gana o produce, intentar que sus gastos fijos al mes no superen el 60%, imagínate. Muchos solamente en su arriendo se gastan el 30%, solo en pagar arriendo. Entonces uno tiene que pensar. Gastos fijos son arriendo, alimentación. Arriendo, alimentación, transporte. La recomendación es que no pasen del 60%. Los variables más o menos ¿de cuánto deberían ser? Máximo del 20%, entretenimiento, entrada y demás. Ahorro el 10%, que no es ahorro para gastar después, es ahorro a mediano o largo plazo, y abonos a deuda, o los que no tienen deuda, no se endeuden más del 10%. Esa es como la recomendación que podría hacerles de aquí en adelante. Perfecto, muchas gracias, Angélica. Entonces, nosotros estamos viendo aquí esta interesante discusión. Hemos visto la parte, digamos, psicológica, cómo la ansiedad puede afectarnos emocionalmente, y eso también naturalmente se ve reflejado en nuestra área física. Y uno de los mayores digamos, actores detonantes, situaciones detonantes, es la situación económica. Angélica nos ha dado una serie de recomendaciones muy interesantes de cómo redirigir y orientar mejorar nuestros ingresos y reorientar también nuestros gastos, por supuesto. Ahora, también nos están viendo muchas personas que llegaron a la conclusión que es necesario emprender, que es necesario. No puedo quedarme dependiendo solamente de una fuente de ingresos. Para eso, entonces, también quiero invitar a Andrés. Ahora, Andrés, a muchos les quedó gustando el tema de trabajar desde la casa, ¿verdad? Muchos quieren estar allí en su teletrabajo, quieren emprender desde ahí. ¿Por qué sí hacerlo ahora? ¿Por qué arrancar ahora? ¿O por qué más bien esperar? ¿Cuál es tu recomendación frente a los tiempos del emprendimiento? Gracias, Iván, por la pregunta. Bueno, quisiera incluso segmentar un poco más la pregunta, y es ¿por qué sí, por qué no? Porque no podemos afirmar que el emprendimiento sea para todo el mundo. De hecho, con la experiencia que he tenido en mis propios emprendimientos y trabajando con muchos clientes, he podido entender que el emprendimiento tiene mucho más que ver con el carácter que con los talentos que alguien pueda tener. Es decir, si yo no tengo disciplina, si yo no tengo persistencia, si yo no soy alguien determinado, posiblemente el emprendimiento no es para mí, porque a diferencia de un empleo en donde tengo a alguien detrás mío exigiéndome resultados, cuando es algo propio, nadie va a estar haciéndolo, entonces necesito esos elementos en mi carácter. Entonces, si lo que estoy buscando es de pronto riqueza fácil, rápida, que a veces también muchos vendedores de humo, les digo yo, y gurús en internet, dicen que se puede conseguir, no es así. Vas a requerir mucho esfuerzo, entonces lo primero es asegurarte que tengas esos elementos en tu carácter. Y estoy convencido que sí es un momento, quizás el mejor momento para emprender, porque el mundo está cambiando rápidamente y ahora más que nunca se están presentando diferentes tipos de problemas. Y un problema siempre será una oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estabas hablando con Ángela respecto a que la gente pierde el sueño. Alguien que de pronto un psicólogo o algún tipo de terapeuta puede especializarse en enseñarle a la gente cómo conciliar el sueño, ¿sí? Hemos visto que los padres que tienen hijos pequeños están encartados porque ya se les acabaron la cantidad de juegos que conocían y los hijos todavía siguen en casa y tienen que entretenerlos. Entonces, alguien que pueda enseñarles diferentes tipos de dinámicas. Sí, cada cosa que podamos ver como un problema puede ser una idea de negocio. Y adicionalmente, bueno, a través de canales digitales, a través de internet, el mercado se expande y ya no tienes solamente que pensar en venderle al vecino, a la gente de la comunidad, de la misma ciudad, en el mejor de los casos, sino que ahora tus clientes existen en cualquier parte del mundo donde hablen el mismo idioma, en el que tú puedes entregar tu servicio. Entonces sí, es un momento clave. Y por último añadiría que una ventaja del emprendimiento digital es que
se reducen mucho los gastos fijos, ¿no? Como Angie nos estaba diciendo hace un momento. No hay que pagar arriendos, no hay que pagar servicios muy costosos para comenzar. Hay inversión, por supuesto que sí, pero en comparación con un negocio físico es insignificante casi. A propósito de eso, Andrés, una pregunta sería, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de emprender y que en tu experiencia tú ya tienes claridad de decir, mire, por favor no hagan 1, 2, 3, 4? ¿Cuáles son esas 4 o 5 cosas que tú dices, por favor, por ahí no? Sí, esta parte la contesto con mucho dolor porque he tenido que ver a personas con mucha ilusión de pronto darse golpes fuertes, pero para responder, sí, un par de cosas se me vienen a la mente. En primera instancia, no tener una estrategia, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la parte del marketing. Creer que porque mi negocio o mi idea de negocio, mi producto, mi servicio es bueno, es suficiente y desafortunadamente esto no es así. Conozco muchos ejemplos, seguramente tú y todas las personas que nos están viendo en este momento conocen gente con poco talento, con ideas que no son tampoco las más revolucionarias, pero que les ha ido súper bien, porque el plan concreto, la estrategia muchas veces es más importante que la idea misma, ¿no? Esto lo digo pues obviamente sin pretender que fomentemos malas ideas, no, pero no tener estrategia es el primero de esos. Bueno, en segunda instancia, creo que los latinoamericanos, al ser muy luchadores, también a veces somos obstinados y queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. Entonces acudimos a buscar ayuda, acudimos a un mentor, a una persona que nos pueda guiar en ese camino, muchas veces ya muy tarde, cuando ya hemos perdido mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, no buscar ayuda en el momento indicado, creo que podría ser otro de los errores. Y por último, diría que aquellos que pronto tienen una buena estrategia y algo bueno por ofrecer, por aquel conocido síndrome del impostor, por lo menos así me refiero yo a él, este sentido como de soy nuevo en el mercado, nadie me conoce, entonces tengo que ofrecer precios extremadamente bajos, y no es el caso. A pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades, la gente está comprando, la gente está vendiendo, la economía sigue fluyendo. Para no ir muy lejos, les cuento, la semana pasada teníamos una cliente nuestra haciendo un lanzamiento, y ella vende productos de asesorías de imagen. En $2,000 cuestan sus asesorías, y vendió muchas asesorías en el lanzamiento que hicimos. Entonces piensa que ¿quién está pensando en una situación como esta en asesorías de ese costo? Sin embargo, ahí está, o sea, el mercado está. Entonces, no subestimar el precio que podría tener lo que tenemos por ofrecer, la solución que podemos brindar a aquel cliente con precios bajos. Ok. Andrés, muchas gracias. Digamos, si estos son lo que no debo de hacer, interesante esa teoría del síndrome del impostor, o sea, cosas que no debo de hacer, 3 o 4 cosas, Andrés, muy concretas sobre las que sí debo de hacer a la hora de emprender. Bueno, pues entonces sería lo opuesto, ¿no? Falta de estrategia, complementarlo con un modelo de negocio claro. Cuando uno dice modelo de negocio, la gente a veces se asusta pensando en un documento de 500 páginas, y no tiene que ser un proceso tedioso ni tan complicado. Hay herramientas prácticas y sencillas, como por ejemplo el modelo Canvas, que te permite de una manera muy concreta y muy rápida tener a vista simple todas las áreas claves de tu negocio, ¿no? Entonces, tener un modelo de negocio. Iniciar haciendo un producto mínimo viable. Esto es hacer pruebas en el mercado, ¿sí? Antes de invertir una cantidad significativa de tiempo y de dinero, empezar a hablar con la gente. Mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? De pronto tratar de vender, eso también lo hemos hecho en varias ocasiones, tratar de vender ese servicio antes de que se haya creado. Buscando como un cambio. Mira, si tú crees en mi idea, te voy a dar la oportunidad de consumir mi producto, mi servicio, una fracción del costo, solamente para que me ayudes a validar que esto es viable, ¿sí? Entonces, iniciar con pruebas en el mercado. No enamorarnos de nuestras ideas, porque seguramente la primera, segunda, tercera no vayan a ser la que finalmente terminemos ejecutando a mediano o largo plazo. Entonces, tener la humildad de entender que por buenas que sean las ideas, a veces el mercado no las necesita o no las percibe con el mismo valor.
identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades también respecto al negocio que vayamos a montar, para encargarnos entonces de lo que son mis fortalezas y lo que sean mis debilidades, ya sea conscientemente educarme y prepararme para suplirlas o mejorar eso, o subcontratar o buscar ayuda de alguien que sí sea experto en eso. Y por último, diría que buscar acompañamiento tan pronto como sea posible. Es el caso mío, es el caso de la mayoría de los clientes que hemos podido tener, que dicen, si yo pudiera regresar en el tiempo, lo que haría diferente sería buscar ayuda en el día 1. Ok, excelente, Andrés, muchísimas gracias. Qué buenas estas intervenciones. Lastimosamente el tiempo, como dicen, el tiempo en televisión pasa muy rápido. Yo creo que terminemos este tiempo abordando, como les decía, el tema de la ansiedad desde una perspectiva interdisciplinaria. Y cómo no, pues también hacerlo desde una perspectiva teoterápica. Para eso quiero invitar al director del PEC, Andrés Mauricio Sánchez, que nos explique, que nos dé indicaciones acerca de cómo abordar esta situación, este problema tal vez que estamos enfrentando. Muy bien, y después de escuchar las intervenciones de nuestros distintos panelistas sobre este tema de la ansiedad, pues llegó la hora también de abordarlo desde el punto de vista de la teoterapia. Y el tema de la ansiedad, pues lo entendemos a la luz de comprender en la teoterapia que somos espíritu, alma y cuerpo, seres tridimensionales, seres con 3 áreas. Y justamente una de esas 3 áreas es nuestra alma, donde precisamente se alberga nuestra ansiedad. Y nuestra ansiedad no es otra cosa que el resultado de muchos conflictos internos que también, por supuesto, se albergan en el alma y que no hemos podido resolver, tales como la inadecuación, el complejo de inferioridad, las preocupaciones, los temores, incluso las culpas. Y no poder resolver este tipo de conflictos que se hospedan allí en el alma, pues trae como resultado frustración. Y la frustración trae de igual manera como consecuencia la hostilidad, cuya manifestación se da, dentro de muchas, a través precisamente de este tema que estamos abordando hoy, a través de la ansiedad. Por eso entonces, ¿cómo enfrentar el tema de la ansiedad desde el punto de vista teoterápico, desde el punto de vista de lo que nos dice el Manual de la Vida? Pues precisamente la ansiedad, digamos que tiene como antónimo de ella lo que es el equilibrio. Una vida equilibrada es justamente lo contrario a una vida ansiosa. Y ese equilibrio del que quiero que hablemos hoy, que es el que precisamente requiere nuestra alma para poder vivir una vida estable desde el punto de vista emocional, pues es un término que vale la pena que revisemos hoy, porque repito, necesitamos de equilibrio para poder contrarrestar esa ansiedad que seguramente muchos padecemos. ¿Cómo enfrentarla a través del equilibrio? El equilibrio precisamente lo conocemos como aquella capacidad que puede tener el ser humano de poder obtener estabilidad en medio de un lugar o en medio de un ambiente inestable, por decirlo de alguna forma. Lo podríamos ilustrar de muchas maneras. Lo más práctico posible es recordar como cuando aquellos aprendimos a montar bicicleta. Recuerden que montar bicicleta era un ejercicio que demandaba precisamente de equilibrio. Y seguramente al principio tuvimos que primero ser ayudados, nos tenían que tener lo que se conoce como el sillón de la bicicleta, pero posteriormente nos fueron soltando, algunos inclusive tuvimos el apoyo de rueditas que de alguna forma eran una adición a la bicicleta y que nos ayudaban a poder tener estabilidad. El reto era cuando nos quitaban las rueditas y ya solo nos tocaba andar con las 2 ruedas o las 2 llantas de la bicicleta. Ahí era donde necesariamente había que ejercitar lo que es el equilibrio. Y es ahí donde comprendemos cómo el equilibrio es aquella capacidad que me permite tener estabilidad en medio de la inestabilidad del momento. Por eso decimos también que el equilibrio solo se puede ejercitar en la inestabilidad. No hay otra manera de poder desarrollar el equilibrio. Y de la misma forma, como sucede desde el punto de vista, llamémoslo así, fisiológico, desde el punto de vista de nuestro cuerpo, pues de la misma manera sucede desde el punto de vista de la vida. Una persona que puede aprender a tener equilibrio frente a los momentos inestables, y los momentos inestables no son otros que los momentos de prueba, los momentos donde aparecen las preocupaciones, las angustias, en el momento donde aparecen las situaciones difíciles, y aún a pesar de esa inestabilidad que genera esos momentos, yo pueda conservar la calma, conservar la paz, saber aguantar la presión,
pues eso es justamente evidencia de que tengo una vida equilibrada, de que estoy distante de una vida ansiosa y por el contrario, que tengo una vida que estoy viviendo con objetividad, con lucidez, con sobriedad. Eso representa el equilibrio. De manera que no hay área más inestable que justamente aquellas provocadas por las angustias, por los problemas, por las tempestades o dificultades que podamos vivir. Pero si nos vamos nuevamente a lo que representa el equilibrio, teniendo en cuenta que, como ya lo definimos, es aprender a caminar en medio de la inestabilidad, pues en el Manual de la Vida no encontramos mejor ejemplo de lo que es caminar en medio de la inestabilidad que aquel ejemplo que nos comparte la palabra de Dios a la luz del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, a partir del versículo 25, porque no hay mayor área de inestabilidad, por supuesto hay muchas para poder ejercitarse en el equilibrio, pero creo que una definitivamente extrema es el agua. Y la Biblia me dice allí en Mateo 14 que aún el Señor caminó sobre las aguas. Eso me lo cuenta el versículo 25 cuando me dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y claro, esto viola o quebranta las leyes de la física, por supuesto la ley de la gravedad, pero indudablemente que es el mejor ejemplo que podemos encontrar de lo que representa caminar o tener equilibrio en medio de la inestabilidad. Y el Señor caminó sobre las aguas, a la luz de lo que dice Mateo 14, para enseñarnos que sí es posible poder caminar en medio de la inestabilidad. No importa cuán inestable sea el lugar por el cual estoy caminando, independientemente de lo difícil o incluso lo imposible que pueda parecer, Él caminó sobre la inestabilidad para enseñarme también a mí a caminar incluso en medio de momentos como estos. Y no solamente caminó Él, si recordamos esta historia, la Biblia a partir del versículo 28, allí de Mateo 14, también nos cuenta que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque el Señor no solamente me dio ejemplo de lo que representa caminar sobre las aguas, en medio de la inestabilidad, lo que representa tener equilibrio en medio de la inestabilidad, sino que también, a la luz de lo que me cuenta la historia de la vida de Pedro, pues nos invita a nosotros, y prácticamente el mensaje también de este pasaje es que nosotros también podemos caminar en medio de la inestabilidad. También podemos tener equilibrio, aún en medio de la inestabilidad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los momentos difíciles, seguramente por más complejos que estos sean, pero sí es posible lograrlo, sí es posible tener equilibrio aún en medio de la profunda inestabilidad. Y este pasaje justamente del Manual de la Vida que encontramos allí en Mateo 14, así nos lo demuestra. Pero yendo un poco más allá, tener equilibrio, repito, como lo que podría contrarrestar el tema de la ansiedad que experimenta en el alma el ser humano, pues es un tema que también vale la pena abordar a la luz de una historia. Y esta historia es la que nos cuenta justamente el libro de Habacuc, otro de los libros que tiene el Manual de la Vida, del profeta Habacuc. Y la Biblia dice en el libro de Habacuc que, para contextualizarlos un poco, el pueblo de Israel se encontraba en una profunda sequía, sumergido en una profunda pobreza, escasez, un momento bastante difícil. Pero dice la Biblia que en medio de la situación que no era nada fácil, es decir, un área bastante inestable, nos cuenta la palabra de Dios que Habacuc se acercó a Dios, inicialmente para reclamarle por lo que en ese momento estaban viviendo. Y de hecho le reclama allí en Habacuc capítulo 2 con una pregunta que tal vez se la hemos hecho usted y yo a Dios muchas veces. Le dice a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Esa es la pregunta que hace Habacuc, ¿hasta cuándo? Y tal vez, como tú y como yo, muchas veces le hemos dicho a Dios lo mismo, ¿hasta cuándo voy a vivir esta inestabilidad? Esta inestabilidad que muchas veces es la que detona mi ansiedad, la ansiedad que se alberga en mi alma. ¿Hasta cuándo voy a tener que vivirla? Pero después de preguntarle y fruto de ir a buscar al único que podía darme las respuestas que yo necesito, fruto de estar con Dios, Dios contesta a la inquietud de Habacuc. Y como resultado de ello, entonces Habacuc concluye aquello que nos menciona el capítulo 3 del libro de Habacuc, a partir del versículo 17. Tal vez en otras oportunidades
hemos tenido la oportunidad también de escuchar este versículo. Vale la pena que aquí lo repasemos. Habacuc capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mire qué interesante conclusión a la que llegó Habacuc. Lo más interesante es que el problema persistía, no se había solucionado. La única diferencia era que Habacuc había recibido una respuesta de parte de Dios, fruto de ir a su presencia. Pero repito, la circunstancia seguía siendo la misma. La sequía, la pobreza, la escasez del momento en el pueblo de Israel seguía siendo la misma. La gran diferencia es que Habacuc se había acercado a Dios, había buscado de Dios, había orado. Y aquí es donde entendemos también la oración como la gran arma que ustedes y yo tenemos para contrarrestar nuestra ansiedad, para generar equilibrio en nuestra alma. Es a través de la oración que yo lo consigo, tal y como lo logró Habacuc, independientemente de lo inestable que era ese momento, de la sequía que vivían en ese instante. Habacuc fue a Dios y se descargó con Dios, y como resultado de ello, entonces vino la respuesta de Dios allí en oración. Y aquí vale la pena recordar algo que no podemos olvidar. La oración no es el método para yo encontrar la respuesta. La oración es la respuesta. Porque cuando yo voy a la presencia de Dios y allí descargo mi corazón, entonces mi corazón descansa. Por eso también tiene sentido lo que expresa el apóstol Pedro a la luz del capítulo 5 en el versículo 7 de Primera de Pedro, cuando dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad. Y yo echo mi ansiedad sobre Él. Y tengo la certeza de que Él tiene cuidado de mí cuando yo voy y le busco, cuando yo oro. Y entonces hago de la oración la respuesta para mi vida, no el método a través del cual tarde que temprano yo voy a obtener una respuesta. Porque si volvemos a la historia de Habacuc, recordemos que en ese momento pues todavía la situación persistía. Pero la diferencia radicó en que Habacuc pudo descansar porque oró, porque buscó a Dios. Y recordemos que eso es orar, hablar con Dios. Pero me llama mucho la atención, volviendo al pasaje de Habacuc en el capítulo 3, lo que termina diciendo el versículo 19. Y termina diciendo de esta manera: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Me llama la atención la analogía que hace Habacuc, porque Habacuc termina lo que él concluye allí después de haber estado en oración con Dios, con esta afirmación: el Señor es mi fortaleza. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo: el cual hace mis pies como de ciervo, y en las alturas me hace andar. ¿Qué representa tener los pies de ciervo? A propósito del equilibrio. Estas imágenes que están apareciendo en este momento son imágenes que muestran a los ciervos. Los ciervos pueden justamente caminar en los lugares más inestables que pueden haber, pero los ciervos son el mejor ejemplo de lo que representa el equilibrio. Hay ciervos, por ejemplo, encima de ramas de árboles, y pareciera ilógico, pero así sucede. Esos son los pies de un ciervo. O ciervos incluso en medio de una empinada colina, de una empinada montaña, lugares sumamente inestables donde perfectamente se pueden caer. Pero los pies de un ciervo permiten que pueda agarrarse incluso en medio de la inestabilidad de ese tipo de terrenos. De manera que qué curioso que Habacuc termine diciendo: el Señor hace mis pies como de ciervo. Y esa tiene que ser nuestra oración, porque eso es equilibrio. Cuando yo puedo caminar independientemente de lo inestable del terreno. Cuando yo puedo continuar caminando independientemente de que las situaciones no se resuelvan, independientemente de lo difícil del momento. Pero como sé en quién he puesto mi confianza, como voy y busco al único que puede dar respuesta a mi necesidad, entonces descanso, y entonces mis pies son como de ciervo, para caminar aún en medio de los lugares más inestables que puedan existir. De manera que
A eso los invito. El mejor antídoto contra nuestra ansiedad es acercarnos a quien nos creó y nos formó, y que es el único que puede darnos la paz que nuestro corazón necesita, y puede permitir que nuestros pies incluso sean como de ciervo, para aprender a caminar en medio de la más profunda inestabilidad, o incluso, como nos lo demostró el Señor, para poder caminar, si es necesario, sobre las aguas, porque lo tenemos a Él, y Él genera para mi vida el equilibrio, la estabilidad que mi vida necesita. De tal manera que yo pueda concluir como concluye el salmista en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A esto los invito hoy, de manera que si es posible contrarrestar la ansiedad, y espiritualmente hablando, lo tenemos a Él, tenemos a Dios, que es el único que puede proporcionar la paz y el descanso que nuestra alma necesita si tan solo nos acercamos a Él, si tan solo lo buscamos. Quiero invitarles a que, pensando en esto, terminemos este tiempo haciendo una corta oración. Amado Dios, hoy quiero darte gracias por este tiempo. Gracias porque, si bien es cierto, como seres humanos no estamos exentos de la ansiedad, Señor. ¿Cuántas veces, en medio de la inestabilidad de la vida, en medio de las pruebas, de las dificultades, hemos sido presa fácil, hemos sido víctimas de la ansiedad? Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas que caminaste sobre las aguas. ¿Qué área más inestable que el agua? Pero tú caminaste sobre ella. Tú nos mostraste equilibrio, aún en medio de la inestabilidad de una superficie como el agua, Señor. Y allí lo hiciste, oh Dios, para mostrarnos que sí es posible, Señor. Pero de igual manera, hoy nos recuerdas que lo que tenemos que hacer es acercarnos a ti. Si tú me escuchas y tienes ansiedad en tu corazón, ¿por qué no oras a Dios en este momento? ¿Por qué no hablas con Dios? Eso es orar. Y allí, con tus propias palabras, ¿por qué no le cuentas a Dios cuál es tu carga? Dice el manual de la vida: echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Así que hoy deposita en las manos de Dios tu ansiedad, y te invito a que descanses en Él, a que por un instante reposes en Él, para que Él pueda darle a tu alma el equilibrio, la estabilidad que tu alma necesita. Y entonces, como lo concluyó Habacuc, tú también puedas decir: aunque las circunstancias sigan siendo las mismas, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios que hace mis pies como de ciervo, para poder caminar independientemente de lo inestable del terreno, y en las alturas me hace andar. Eso es lo que tú quieres para nosotros, Señor, y esa es la manera como hoy te pedimos tú nos permitas vivir. Te damos gracias por este tiempo, por lo enriquecedor que ha sido este panel y por lo que has hablado a nosotros a través de este ciclo temático, Señor, donde nos has enseñado a vivir. Nos quedamos en tus manos y nos quedamos con tu bendición. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, con esto damos por terminado nuestro ciclo titulado Know-How, un panel extraordinario con unos especialistas que nos ayudaron a resolver algunas inquietudes. Quiero recordarle que usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico, coordinacionpecict. Si usted quiere entrar en contacto directamente con alguno de los especialistas, no duden en hacerlo. Escríbanos y nosotros podemos ponerlo en contacto directo con él. Lo segundo que quiero contarles es que empezamos un nuevo ciclo titulado Determinación. En este ciclo, el primer tema, de cara al miedo. Menos miedo, más acción. Vamos a aprender de la mano de la teoterapia qué es el miedo y cómo paraliza muchas veces nuestras determinaciones. Quiero invitarlo para que no se pierda no solamente ninguna de las reuniones virtuales de nuestro canal de YouTube, sino el próximo miércoles, iniciando un nuevo ciclo para nuestra edificación. Quiero con esto decirles, nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.